Un saludo en el nombre del Señor y de la Santísima Virgen María. Hoy voy a hablar del Santo Rosario. Y en primer lugar hay que entender que el Santo Rosario es un ejercicio espiritual. Debemos de determinar que el ejercicio espiritual es lo que nos ayuda al acercamiento de Dios. Pero no debemos caer en la idolatría del Santo Rosario. Hay muchas personas que únicamente toman al Santo Rosario como un instrumento de magia y eso no debe ser así. Por peticiones, por deseos, etcétera, etcétera, por situaciones que viven de pronto negativas, siempre toman el Santo Rosario como un instrumento mágico que le va a solucionar los problemas y eso no debe ser así. De igual manera, el Santo Rosario no es el único ejercicio espiritual, uno tiene que tener un depósito de fe. Recordemos que el depósito de la fe es hacer otras oraciones, otros ejercicios espirituales, hacer obras de caridad, ayudar al prójimo. Sí, todo ese es el depósito de la fe, pero tenemos que también tener en cuenta que lo más fuerte y lo que nos pide el Señor es la adoración a Él y no la adoración a la Santísima Virgen María. Muchos caen en la adoración a la Santísima Virgen María única y exclusivamente con el Santo Rosario y eso no debe ser así. Si una persona durante toda su vida se dedica únicamente a hacer el Santo Rosario y nunca va a Eucaristía, esa persona no va al cielo. Una persona que todos los días va a Eucaristía y nunca hace el rosario, sí va al cielo. No me vayan a malinterpretar, pero en primer lugar debemos tener la Santa Eucaristía y los ejercicios espirituales. Debe existir un equilibrio. Y ya teniendo en cuenta eso, porque siempre la Santísima Virgen María nos decía, y lo dijo en las bodas de Canaán, hagan lo que Él les dice. Entonces, por favor, a nuestra madre hay que venerarla, respetarla y amarla, pero nunca adorarla. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestra Madre del Cielo. Ahora sí, ¿de dónde viene el Santo Rosario? El Santo Rosario ha tenido muchas modificaciones y se ha ido transformando en el transcurso del tiempo. Digamos que el Santo Rosario, los primeros rosarios que se podrían decir así, fueron los salmos, los 150 salmos de David. Ese era donde antiguamente se oraba. Y los salmos los oraba la Santísima Virgen María y lógicamente nuestro Señor Jesucristo. Esos 150 salmos fueron el inicio de estar orando continuamente, haciendo el Santo Rosario. Pues lógicamente en ese tiempo no se realizaba de esa manera. Pero el cuento y la situación del Santo Rosario a nivel de salmos es que en ese tiempo se repetía y se repetía y se leía el mismo salmo, ¿sí? Y a esa repetición se le llamaba letanía, que significa alegría, gozo. Esa es la letanía. Lastimosamente muchas personas dicen, no, me hicieron una letanía y me llenaron de letanías, como decir regaño. No, letanía es alegría. Y las letanías se hacían con los salmos, repitiendo los salmos. Y siempre habían frases que se repetían en determinados salmos. Entonces, si ustedes pueden leer el Salmo 29, el Salmo 46, el Salmo 80, el Salmo 107, esos salmos van a tener palabras que se repiten. Por ejemplo, el Salmo 7 siempre va a tener una palabra que se va a repetir y dice, den gracias al Señor, den gracias al Señor. Esa letanía es la que nosotros hacemos cuando vamos a Eucaristía y ¿qué hacemos? Leen el Salmo y todos, la asamblea, siempre repetimos una oración corta. Ese fue el inicio del Santo Rosario. De allí, ¿qué sucedió? Más adelante
sobre el año 200 después de Cristo, eh, pues mucha gente no podía leer, lastimosamente. Entonces, los primeros que organizan los salmos como un rosario son los del grupo de San Benito Abad, el famoso San Benito, el de la cruz de San Benito, el de la medalla de San Benito. Él con su comunidad organiza, es decir, son los monjes benedictinos que le dicen a las personas que no saben leer que repitan 150 Aves Marías durante todo el día. Repitan 150 Ave Marías durante todo el día, ya que no saben leer y les dicen, esa es una forma de alabar a la Santísima Virgen y conociendo a la mamá se va a conocer a Dios. Entonces, eso es lo que se empieza a realizar. Y eso no lo hacen de una forma inesperada. No, porque lo que sucede es que a la Santísima Virgen se empieza a venerar durante su vida y lógicamente más los apóstoles, que es la reina de los apóstoles, también la empiezan a venerar. Y ellos le hacen un canto a la madre. Entonces a la Santísima Virgen María, cuando estaba en tierra, en la tierra, la querían mucho, tenía mucho respeto. Entonces a él ya le hacían los apóstoles una veneración y un saludo. Salve Reina Madre. Hasta ahí decían, siempre que se iban hablaban con la Santísima Virgen María, siempre le decían Salve Reina. Era un saludo a la reina. Es como cuando nosotros siempre decimos buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? Entonces el saludo de los apóstoles a la Santísima Virgen María era Salve Reina. Y eso se llamaba acatistos, que eran pequeñas oraciones o pequeños saludos que le dan a la Santísima Virgen María en vida, en vida. Salve Reina Madre. Dios te salve, Reina Madre. ¿Por qué? Porque venía de un saludo que el ángel le había dado. Entonces todo el mundo la saludaba de esa manera. De allí ya el Santo Rosario se empezó a organizar y el que más lo organizó fue el dominico Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, su figura aparece junto a la de San Francisco de Asís en la Virgen del Rosario. Ahí aparece, sino que a nivel de Colombia se le dice la Virgen de las Lajas, pero es la Virgen del Rosario, que es la misma Virgen de Fátima, ¿sí? Entonces, en ese cuadro aparece Santo Domingo de Guzmán, que fue la persona encargada, inspirada con el Espíritu Santo, ya de organizar el rosario, las letanías, la oración consecutiva a la Santísima Virgen María. Y cogió con mucha fuerza cuando existió la famosa guerra, esa batalla de Lepanto, donde nosotros en la historia la conocemos, la historia de Lepanto y la guerra de Lepanto, con el famoso escritor de Don Quijote de la Mancha, que allí el escritor del Quijote de la Mancha, eh, si no estoy mal, perdió un brazo, perdió una mano, me disculpan, pero no recuerdo en este momento. Y la pelea era entre católicos y musulmanes. Entonces el papa de la época pidió que se hiciera un rosario para que se ganara la batalla, pero en ese tiempo pues no habían redes sociales, WhatsApp, etcétera. Entonces se enteraron casi al mes de ocurrir la guerra, que ese 7 de octubre fue donde eh, los musulmanes que llevaban una cantidad de barcos en la guerra tuvieron un fuerte viento que les cambió las velas, los voltearon y se ahogaron. Y los militantes españoles de la época
católicos, pues ganaron la guerra sin mayor esfuerzo. Y eso se le atribuye la intercesión de la Santísima Virgen María. Ahora sí, vámonos un poco a la estructura del Santo Rosario. Lo primero que pide la Santísima Virgen María es que con el rosario debemos transformar nuestra vida. Nosotros no ganamos nada si nos pasamos todos los días haciendo el rosario y en nuestra vida no cambia nada. Un ejercicio espiritual es la que se necesita a través de esa oración. Hacemos el Santo Rosario con el deseo de fortalecernos espiritualmente. Y la estructura del Santo Rosario, pues nace de un saludo, allí nace de un saludo. ¿Y de dónde nace? Leyendo a San Lucas. ¿Y San Lucas qué fue lo que hizo? Pues San Lucas no conoció a Jesús. Entonces, para conocerlo, ¿qué mejor que hablar con la mamá? Que la mamá le iba a hablar bellezas y le iba a hablar cómo era su hijo. Entonces San Lucas entrevistó a la Santísima Virgen María para hacer el Evangelio. Ahí ya saben que la mayoría de los misterios están en San Lucas, en el libro de San Lucas. Lógicamente pues están en otras partes, pero en la mayoría está allí. Y ahí se inicia pues con un saludo. Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Ese es el saludo en Lucas capítulo 1, versículo 28. Es el saludo que le dio el ángel a la Santísima Virgen por un poder, un permiso que le da Dios. ¿Sí? Dios le dice, saluda a la Santísima Virgen María de esa manera. Así le dice a Gabriel, vaya y me la saluda así. Entonces de allí es que nace el saludo terrenal de la Santísima Virgen María. La segunda estructura del Santo Rosario es la alabanza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo alaba a la Santísima Virgen María y toma como instrumento a su prima Isabel. ¿Qué dice Isabel? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas capítulo 1, versículo 48. De allí entramos a los misterios que está en el Santo Rosario. Y inicialmente el Santo Rosario tenía tres momentos, tres grupos de misterios, donde es el nacimiento, muerte y exaltación. Así inició. Lo cuarto lo utilizó San Juan Pablo II, fue que colocó el cuarto nivel de misterios. De esa manera, también debemos determinar que al honrar a la Santísima Virgen María y recordar los misterios, perdón, entramos a una meditación profunda. Y eso está en Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11. Filipenses 2, versículo 6 al 11. Allí, si leemos todo eso, estamos observando el poder del nacimiento, muerte y exaltación del Señor. Para los que quieren recordarlo, ya es cuando en Filipenses dicen que ante el santo nombre del Señor Jesús toda rodilla se debe doblar en el cielo, en la tierra y en los abismos. Entonces todo ese grupo es una meditación de los misterios, es analizar cada momento que vivió el Señor, y de allí es donde nosotros también debemos esforzarnos a ponerlo en práctica. ¿Y por qué se llama rosario? Porque las flores que más le gustaban a la Santísima Virgen María eran las rosas. Entonces las rosas las unen a un rosario, es una rosa. Cada oración es una rosa que se ofrece a la Santísima Virgen María. Porque sigue siendo una meditación, y eso está en el capítulo de Lucas, Lucas capítulo 2.
Es una meditación porque la Santísima Virgen María también lo hacía a través no del mismo rosario, sino de los salmos, sino de su comportamiento. La Santísima Virgen María hacía algo muy bonito cuando se encontró con Simeón, cuando nuestro Señor se perdió en el templo. ¿Qué hacía la Santísima Virgen María? Todo lo repasaba desde su corazón, todo lo guardaba en su corazón, todo en el Santísimo Corazón de ella, todo lo guardaba, lo meditaba desde su corazón. Y esa es la meditación, ella meditaba y pensaba en silencio, en su bello corazón. Y es lo que las personas debemos hacer en el rosario, meditar, no ponernos como un loro, ni repetir, no, sentir de corazón cada frase que se da en el misterio. Ya les había dicho, es una repetición de una letanía, de una alegría. Entonces ya los misterios, ya sabemos que a través de los gozos vemos el nacimiento, a través de los dolorosos su pasión por nosotros, a través de los gloriosos la resurrección y el poder del Señor. Y hasta ahí eran, sino que más adelante su santidad, San Juan Pablo II, colocó los luminosos, donde él decía, bajo la inspiración del Espíritu Santo, falta meditar también la organización de la Madre Iglesia Católica. Entonces, con los luminosos exaltamos la Eucaristía y exaltamos la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y de allí, para ir terminando, podemos determinar que dentro del rosario también están guardadas las tres oraciones más importantes que hizo nuestro Señor Jesucristo y que también hizo la Santísima Virgen María y el Colegio Apostólico. ¿Y cuáles son? El Padre Nuestro, el Ave María, que fue el saludo, y el Gloria al Espíritu Santo. Entonces son las tres oraciones básicas que hay con fuerza y está dentro del Santo Rosario. También se puede meditar. También hay una meditación del Santo Rosario. ¿Cómo se hace? Esa meditación es cuando tomamos un misterio y lo empezamos a analizar ese misterio. Entonces, en vez de repetir 10 veces el Ave María, lo cambiamos y únicamente meditamos en el misterio, y que ese misterio, ¿qué nos está enseñando? Digamos, dentro de un momento en el misterio, como el que estamos viviendo allí, el niño se perdió en el templo. Entonces, vamos a leer el misterio y vamos a leer el pedacito que dice allí que el niño se perdió en el templo. Entonces, meditemos cuántas veces Jesús se nos pierde del corazón. ¿Cuántas veces perdemos el camino y nos alejamos del Señor? ¿Cuántas veces tropezamos y el Señor se nos pierde en el camino? No nos perdemos, no, el Señor no se pierde de nosotros, el Señor está al lado. Nosotros nos perdemos, nosotros desaparecemos, nosotros nos alejamos del camino. Allí estoy haciendo toda una meditación de mi vida frente a la pérdida del niño en el templo. ¿Y ahí qué debo hacer para volverme a encontrar con Jesús? ¿Cuál es el camino para volverme a encontrar con el Señor? Ahí ya hice la meditación y ya solamente voy a hacer un Ave María, un Padre Nuestro y el Gloria, nada más, porque me puedo pasar hasta media hora meditando solamente con ese pedacito. También puedo meditar el Santo Rosario todo el día, una meditación. Entonces pensemos que este rosario siempre va a ser un diálogo con nuestra Santísima Madre, un diálogo con nuestra Mamita María, para aprender más del Señor, para aprender más a ser verdaderos cristianos y a transformar nuestra vida. Muchas gracias, un abrazo, bendiciones y que la Santísima Virgen María siempre nos proteja, nos ame y nos lleve en su sagrado corazón.